Por eso no quiere decir que usted lo va a buscar en su Biblia y lo va a leer también. Amén. Entonces, aprender a orar no es cuestión, quizás como muchos pudiésemos pensar, de decir palabras bonitas. Si bien debemos acercarnos al Señor con mucho respeto, porque estamos hablando con el creador del universo. Pero esto no quiere decir que quizás nosotros tengamos que ser muy elocuentes o tener palabras específicas para provocar la voluntad de Dios o para acercarnos al trono de la gracia. De hecho, la Biblia dice que debemos de acercarnos al trono de la gracia confiadamente, porque allí alcanzaremos el oportuno socorro. Y si yo le preguntara a ustedes, cuando ustedes tienen algún proyecto o algo que desean emprender, si yo le preguntara, cuando ustedes quieren emprender algo nuevo, ¿a quién ustedes se acercan? Por ejemplo, cuando ustedes tienen el sentir de predicar, ¿a quién usted se acerca? Cuando usted tiene el sentir de iniciar algún negocio, ¿a quién usted se acerca? Y me imagino que todos tendrían la respuesta: a una persona experimentada, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene el deseo de predicar, de ser un mejor creyente, usted acude al pastor o a sus líderes. Si usted desea iniciar algún negocio, pues obviamente usted va a buscar un contador. Si usted necesita ayuda legal, obviamente usted va a buscar un abogado, ¿verdad? Siempre vamos a ir a buscar una persona experimentada. Pues precisamente los discípulos le pasó esto mismo. Ellos buscaron una persona experimentada en la oración. Y me llama mucho la atención que estos discípulos eran personas como tú, como yo, llenos de debilidades, llenos de defectos, con temperamentos a veces no tan agradables, ¿verdad? De cierta manera. Sin embargo, ellos pudieron identificar que a Jesús le funcionaba orar. Y qué bonito es que cuando nosotros estamos en un lugar, que presidimos algo, que somos líderes, que la gente nos ve, que los resultados de nuestra vida lo impulsen a ellos a buscar al Señor. Y me parece que Jesús lo logró bastante bien, porque ellos se acercaron a Jesús a suplicarle que les enseñara a orar. De hecho, podemos examinar la oración con lo que se conoce las preguntas del método científico, que es quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Cuando nosotros queremos desarrollar una idea, si podemos responder estas preguntas, entonces podemos tener éxito. Y si yo les preguntara, por ejemplo, que quién debe orar, pues todo el mundo, ¿no? ¿Por qué cosas debemos orar? Por todo. ¿Cuándo debemos orar? Todo el tiempo. ¿Dónde debemos orar? Pues en todo lugar. ¿Y por qué debemos orar? Por todo en la vida, como si dependiera de ello. Muchas veces las personas siempre preguntan que si necesitan a Jesús para llegar al cielo, que si necesitan hablar con Dios para llegar al cielo. Y creo que hasta para tú salir a trabajar, para tú despertarte, tú necesitas a Dios. Necesitamos hablar con Dios para todo, porque la oración es lo que nos ayuda a vivir. Entonces, con este preámbulo vamos a iniciar la primera parte de la clase, y es Cristo enseña a cómo orar. En este patrón de la oración o punto de partida o ejemplo, ¿verdad? Vamos a aprender unos principios interesantísimos sobre la oración, así que vamos a prestar mucha atención porque sé que nos va a servir a todos para poder enseñar a las nuevas generaciones a acercarse a Dios. Entonces, si mi querido ayudante de esta mañana puede leer Lucas 11:1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Este es un principio muy importante, porque cuando vamos a leer lo que conocemos como el Padre Nuestro, la verdad no notamos esa introducción que hace Lucas. Simplemente vamos directo al patrón de la oración y no notamos esta necesidad inminente que tenían los discípulos de orar según la manera
de Jesús. Y es que es importante orar de manera regular en nuestras vidas. Y si vemos los grandes hombres de Dios, ellos tenían una relación con Dios muy íntima, si lo vemos en la Biblia. De hecho, Abraham se llamaba amigo de Dios. Entonces, esto no quiere dejar dicho que la oración es esa llave hermosa que nos permite estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Dice que después de Jesús haber orado, los discípulos, al ver los resultados de esta disciplina tan importante que tenía Jesús, quisieron acercarse a Él y aprender a hacerlo también. Y es que era muy común, según la costumbre judía, que el maestro, el rabino, pudiese enseñar a sus discípulos una oración que ellos puedan repetir. Y a mí me encanta Jesús porque Jesús utiliza la lógica, o sea, la lógica no está por debajo de la fe. La fe es superior a la lógica, pero me gusta que Dios es la ciencia, Dios creó el universo. Entonces Jesús utiliza la lógica, el sentido, ¿verdad?, para enseñarle a sus discípulos una forma de cómo ellos podían orar. No es algo que ellos debían repetir como según se enseñaba, sino un punto de partida en el cual ellos pudieran acercarse al Señor. Y de hecho, Jesús tenía comúnmente esta práctica de utilizar este punto de partida para orar. Y podemos ver muchos ejemplos de cómo Jesús utilizaba sus disciplinas de oración. Por ejemplo, en Marcos 1:35. Amén. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desértico y allí oraba. O sea, Jesús acostumbraba a despertarse temprano y a orar a solas. Todos esos resultados públicos que podemos ver del ministerio de Jesús, primero Jesús lo conquistó a solas. Y nosotros como iglesia, para conquistar las grandes promesas que Dios tiene para nosotros como congregación y de manera individual, debemos, sin discusión alguna, pasar tiempo a solas con nuestro Dios. Vamos a ver Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Amén. Jesús solía apartarse a lugares a solas. Y en Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Exactamente. Jesús siempre, cuando iba a tomar una decisión importante, que después de eso seleccionó a los discípulos, se apartaba con Dios a hablar. Entonces, si Jesús hacía esto, ¿cuánto más nosotros cuando vayamos a tomar una decisión importante en nuestra vida? Lo ideal es acercarnos a Dios a solas y poder hablar con Él. Así que la oración es vital en nuestra vida y ministerio. Y los discípulos de Jesús pudieron tomar notas de esta disciplina tan importante que Jesús hacía. Y es que no hay duda que lo que podemos llamar hoy como el Padre Nuestro es un punto de partida importante para nosotros poder enseñar a las futuras generaciones o a cualquier persona que decida iniciar el caminar con Cristo. Y aquí el autor resalta dentro del patrón de la oración un acróstico muy interesante que deseo compartirlos con ustedes. Y dice que la O de orar es ofrecer a Dios alabanza y adoración. La R de orar, ¿verdad? Restaurar la comunicación con Dios pidiendo perdón. A, aceptar la ayuda de Dios. Y R, rendirse a la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿no? Vamos a pasar ahora al punto B. Y es, Jesús describe los elementos vitales de la oración. Por favor, vamos a leer Lucas 11, pero esta vez del 2 al 4. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, vamos a enfocarnos un poquito acá en unos principios. Si ustedes notan, Jesús dice cuando oren. O sea, Él no les dice si ustedes quieren orar o si ustedes tienen el tiempo o si ustedes se organizan bien. No, Jesús dice cuando oren como un mandato indispensable en la vida de cada uno de nosotros. Quizás vivimos vidas hoy muy agitadas, muy atemorizadas por muchas cosas, ¿verdad?, que están pasando, que para nadie es un secreto. Sin embargo, la invitación del Señor es cuando ustedes oren. O sea, tenemos que orar sin importar nuestra ajetreada vida, sin importar quizás las preocupaciones que tengamos. Y de hecho, en este patrón de oración podemos ver que Dios se interesa por nosotros. De hecho, la invitación de Jesús en esta primera parte es que nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza y reconocer que Él es nuestro Padre y que Él nos ama y que nos conoce de manera individual. Esto es increíble, eso siempre me asombra. Tantas personas que hay en el mundo, millones de personas, y Él conoce cada corazón de manera particular. Y de verdad que eso me llena mucho de alegría, porque saber que el Dios que creó este universo piensa de manera individual por ti y por mí, eso hasta deseo de llorar, pero de emoción, porque Dios es demasiado bueno. Gloria a Dios. El Señor está aquí, hermanos. Gloria a Dios. Y podemos ver en Hebreos 4:16. Bien, en lo que... Amén. Ajá. Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos con confianza. Dios nos recibe. Aún hayamos pecado, Dios tiene los brazos abiertos para nosotros, para recibirnos. Además, Jesús instruyó a su pueblo a orar a que venga su reino. Y si bien nosotros tenemos que esperar, ¿verdad?, la consumación final del reino de Dios, también debemos orar para que el reino de Dios gobierne nuestra vida, nuestro aquí y nuestro ahora. Saben que Jesús nos invita a orar por la voluntad del Señor. Pero hay un secreto muy importante que el Señor me ha enseñado a través de mi caminar con Él. Y es que nosotros debemos orar para que el reino de Dios sea efectivo en nuestras vidas y para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, que siempre será buena, agradable y perfecta. Pero ¿saben qué? Debemos de estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad, pero no tenemos nuestro entendimiento transformado y oramos según nuestra voluntad. Y cuando pedimos, Señor, hágase tu voluntad, y se hace la voluntad de Dios y no la nuestra, como buen dominicano, hacemos bembita. Nos enojamos con Dios, sí. Y hasta nos alejamos de su presencia porque no se hizo la voluntad. La voluntad de Dios, no mi voluntad. Así que cuando pidamos a Dios de todo corazón, hágase su voluntad, que tu reino se haga aquí, ahora en mi vida, debemos estar dispuestos a aceptarla, sea cual sea. Porque siempre Dios ve mucho más allá que nosotros. Nosotros somos finitos y podemos, por ejemplo, ver solamente este panorama. Pero Dios puede ver 50 años adelante, 100 años, 200 años, 1000 años, tus generaciones, hasta tu quinta generación. Y hay decisiones que nosotros vamos a realizar ahora que van a afectar a cuarta y quinta generación. Y qué bonito es poder pedir al Señor, hágase tu voluntad, que tu reino sea aquí ahora, y aceptarlo. Que quizás no nos va a gustar,
pero al final siempre será bueno, agradable y perfecto. Una vez que el creyente ha entrado a la presencia de Dios en adoración, reconociendo quién Dios es, el Espíritu Santo transforma nuestro entendimiento. Y como la Biblia dice, nos hace capaces de comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Así que siempre que oremos por que el reino de Dios llegue a nuestra vida y que se haga su voluntad, oremos también para tener la humildad necesaria de aceptar la voluntad de Dios. Y obviamente el pecado es un obstáculo significativo para nosotros cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, porque ustedes saben que el pecado pone un velo en nuestro entendimiento y no podemos comprender lo puro, lo perfecto que es Dios. Así que cuando pecamos, no esperemos quizás estar en nuestro aposento para orar. Si usted pecó en su trabajo, en su casa, donde quiera que usted esté, mire, suelte todo y pida perdón al Señor, porque el Espíritu Santo siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos, porque sabe que somos débiles. El Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Así que si usted peca, recuerde que usted tiene un abogado, que es Jesús, quien con su preciosa sangre nos limpió y nos ha hecho aceptos en Él. Y algo que me llama la atención acá, en este patrón de la oración, es sobre del Padre Nuestro, es sobre el pan de cada día. Muchos teólogos y estudiosos saben que a nosotros nos gusta mucho ver la Biblia y ponerle mucha espiritualidad. Y se nos olvida que el Señor no solamente le importa cuán espirituales podamos ser, sino que le importa que seamos creyentes maduros. Y muchas personas pudieron en su principio entender que el pan de cada día se refería al cuerpo de Cristo y a su sacrificio. Y saben que no, el pan de cada día trata sobre nuestras necesidades diarias. Y aquí hay un principio importante, porque la Biblia habla sobre el afán y la ansiedad, de que no tenemos que preocuparnos por las cosas futuras, que miren las aves, que miren todas las cosas. Y este principio del pan de cada día, Dios está interesado en que nosotros tengamos un crecimiento constante, que seamos agradecidos con lo que tenemos hoy, porque mañana vamos a recibir también para estar contentos y satisfechos. Pero a veces nosotros queremos interrumpir esa hermosa voluntad de Dios y siempre nos estamos preocupando. Así que la invitación del Espíritu Santo en esta mañana es que empecemos a confiar más en Él. Que así como Él nos suplió ayer, nos va a suplir hoy. Así que vamos a confiar porque el Señor está atento a nuestras necesidades de manera individual. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros es que creemos que es muy difícil. Ustedes no han tenido oraciones que son bien difíciles. O sea, que ustedes dicen, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, pero está difícil. Yo me he encontrado en esa situación. Hay oraciones que nosotros hacemos que no es que limitamos el poder de Dios, pero sí pensamos que es difícil. Así que, así como Jesús le dijo a sus discípulos, pídale a Dios el pan de cada día, así Dios te dice en esta mañana, el pan de cada día, pídeselo porque Él está atento a tus debilidades. Y así como Dios es nuestro Padre, y nosotros, ¿verdad? Los que son padres, cuando van a suplir a sus hijos, no tienen medidas y le dan todo lo que pueden darle, ¿verdad? Imagínense el creador del universo que lo tiene todo y que por Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. ¿Cuántas mayores cosas no nos dará nuestro Dios? Qué bonito cuando podemos ver el panorama correctamente y no según nuestras emociones, ¿verdad? Así que procuremos siempre ver el panorama completo según la palabra, no según nuestras emociones. Es difícil, pero se puede. Entonces, vamos ahora al punto número 2. Estamos en tiempo. Cristo enseña sobre la persistencia en la oración. Este punto sí me tocó fuerte. Y espero que el Espíritu Santo les hable en este punto. Persistencia en la oración. Vamos a leer Lucas 11. O sea, siempre vamos a estar en el capítulo 11. Pero esta vez el versículo 5 y 8. La necesidad de persistir. Amén. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga a un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel,
respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén. En el trasfondo histórico de este pasaje, para que puedan entenderlo como aún más fuerte el tema, era muy común que la familia judía durmiera en una habitación, o sea, todos juntos en una habitación, no como muchos de nosotros que quizás tenemos la dicha de tener un cuarto donde descansar y que cada quien tenga su espacio, ¿verdad? Pero en esta cultura era muy normal que toda la familia durmiera en una sala, por decirlo así, o sea, un cuarto, y que en el cuarto estuvieran los niños, el papá y la mamá. Entonces, los niños dormían en el medio de los padres, o sea, del papá y la mamá, y por eso el amigo le dice: hey, yo estoy dormido, o sea, estamos acostados, es difícil yo pararme, interrumpirle el sueño a toda mi familia para yo darte algo que brindar, porque también era común que cuando se recibiera una visita, poder brindarle un bocadillo, o sea, poder brindarle algo. Y este texto a veces es mal interpretado cuando lo leemos, porque nos da a entender, ¿verdad?, según nuestra mentalidad, no según la luz que puede arrojar el Espíritu Santo, de que el Señor como que responde a regañadientes. Así como el padre de familia, después de decirle: no, que mira, que estamos acostados, no, que voy a despertar a todos, se pudo parar y darle lo que su amigo le pedía. A veces nosotros entendemos que Dios es así, y no, Dios no es así. De hecho, el amigo le estaba poniendo excusas, pero eran reales. O sea, lo que él estaba diciendo era real, no que él era un mal amigo. Y de hecho, por la cercanía de la amistad, fue que su otro amigo se acercó a él para pedirle el pan y molestarle, porque tenían amistad. Y por la amistad, su amigo interrumpió a toda su familia y le concedió lo que su otro amigo quería. Si ese personaje principal de la historia era un hombre con debilidades y, ¿verdad?, no muy contento quizás, pero por amor a su amigo le dio lo que pedía, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dios no escucha nuestras oraciones como una molestia. A veces nosotros pensamos que molestamos a Dios con cosas terrenales. De hecho, una vez yo le dije al Señor que me estaba sintiendo mal porque siempre le pedía cosas terrenales, y a veces se nos enseña que solamente tenemos que pedir los dones del Espíritu y cosas espirituales. Bueno, al menos así era mi experiencia. Y a través de esa experiencia personal, en el que yo le pedía perdón al Señor por estar pidiéndole tantas cosas materiales, porque a veces uno siente que se está volcando a lo material y no es así. Dios es nuestro amigo y se interesa por las cosas que nos preocupan. Y eso me hizo entender el Señor, de que aunque yo le pedía cosas materiales que necesitaba en ese momento, Él estaba muy interesado en concederla. Así que la invitación del Espíritu Santo a esta mañana es que no te canses de orar, que no te canses de pedirle las cosas que tú necesitas, porque según su hermosa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, el Señor lo va a hacer. Así que cuando nos acerquemos confiadamente a Dios, creyendo que Él es nuestro Padre, nuestro amigo, nos va a dar cada una de las cosas que nosotros le pedimos, y aún más excelentes de lo que nosotros podemos entender. Cuando nosotros aprendemos este principio tan importante, no vamos a tener vergüenza de pedirle al Señor nada, porque Dios, así como ese amigo le pudo dar a su otro amigo lo que necesitaba, así Dios, como nuestro amigo, nos va a dar todas y cada una de las cosas que necesitamos. Es claro que el Padre nuestro no es la única oración que podemos hacer. Y seguidamente a estas enseñanzas, Jesús enfoca la atención de sus discípulos a orar con persistencia. La confianza del hombre, o sea, del amigo, ¿verdad?, fue recompensada con su otro amigo. Así nuestra confianza
en el Señor será recompensada. Vamos a ver esta parte, la parte B. Siga pidiendo, buscando y llamando a la puerta. Vamos a ver Lucas 11, del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Es un texto muy conocido, de hecho, siempre en las jornadas de oración recitamos este texto y lo creemos, amén. Y dependiendo de la necesidad, será nuestra oración. O sea, no es que uno ora relax, no es que uno ora como que, Señor, me toca orar, sino que hay momentos de nuestra vida en que las cosas se ponen bien difíciles y a medida que nosotros tengamos ciertas peticiones, más fuertes van a ser nuestras oraciones, o sea, como más intensas. Por ejemplo, no es lo mismo orar por un familiar que se está debatiendo entre la vida y la muerte a orar en acción de gracias por un día. O sea, vamos a ser realistas, no es lo mismo. Entonces, hay oraciones que nosotros debemos de hacerla constantemente. Y muchas veces, porque el Señor no desperdicia nada, el Señor todo lo usa para nuestro bien. Y muchas veces hay oraciones que nosotros tenemos que hacerla constantemente y a veces sentimos de que Dios no responde. Y no es que Dios no responda, Él escucha todo lo que nosotros le decimos. Solo que en muchas ocasiones el Señor está muy interesado en que nosotros aprendamos a esperar en Él. Y como si bien nos enseñan, cuando el Señor no dice nada, o sea, no dice ni sí ni no, eso es espera, ¿verdad? Entonces, el Señor está muy interesado en enseñarnos como iglesia a esperar pacientemente en Él. Porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. ¿Qué es la vida del hombre? Comparada a la eternidad de nuestro Señor, es igual a nada. Entonces, así como, por ejemplo, 1000 años para nosotros es toda una eternidad literalmente. Para el Señor es como un día, porque el Señor es eterno y no se sujeta a los tiempos del hombre. Y ese es nuestro principal problema. Cuando leemos el Padre Nuestro y nos guiamos para hacer una oración según este modelo, nosotros oramos según la visión nuestra y debemos de aprender a orar según la visión de Dios y de seguir insistiendo y de seguir orando por aquello que pedimos. Y los tiempos de los verbos de este texto son muy interesantes, del texto original en griego, e implica una acción continua de sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando a la puerta. Porque obviamente, si pedimos, vamos a recibir, ¿verdad que sí? Si buscamos, vamos a encontrar. Y si tocamos la puerta, en algún momento se va a abrir. Y es que a veces nosotros dejamos que nuestras emociones nos quiten la idea correcta de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que, iglesia, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. Porque en algún momento Dios te va a dar, tú vas a encontrar y en algún momento se va a abrir esa puerta que tú estás esperando. Porque Dios está atento a nuestras oraciones. Y no solamente está atento a nuestras oraciones, sino está atento a nuestras actitudes y se interesa por trabajar nuestro carácter para hacernos cristianos maduros en Él. ¿Y cuánto queremos ser cristianos maduros según la medida de Dios? Amén, ¿verdad que sí? Entonces vamos a seguir pidiendo, no tengamos pena, Dios es nuestro Padre. De hecho, la oración modelo inicia confesando lo que Dios es para nosotros. O sea, Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos de nosotros no tenían medida para pedirle a sus padres cosas? Y de hecho todavía no la tienen. Se la piden y se la piden. Y si su Padre Celestial se la quiere dar, si su Padre terrenal se la quiere dar, pues bien, no perdiste nada, ¿verdad que sí? Imagínense entonces nuestro Padre Celestial. Y de verdad, el Espíritu Santo está haciendo mucho énfasis en esto, de que no dejes de pedirle. Yo no los conozco a todos, porque somos muchos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí te conoce.
El Espíritu Santo sí sabe de qué tú tienes necesidad. El Espíritu Santo sabe qué batalla tú estás atravesando ahora mismo. Así que no te canses de pedir, porque el Señor está trabajando tu carácter. Y a la medida que termine de trabajar la espera en Él, ya verás cómo los cielos se van a abrir sobre tu vida. Amén. Esto es para alguien aquí. Y vamos entonces a ver este último punto. Y es: el Padre da el Espíritu Santo, lo más hermoso, lo más bello de nuestro caminar con Cristo. Sí, ¿Tiene una Dios se le pregunta? bendiga, sí, una Adelante. opinión. Y es que hay que hacer diferencia entre necesidad y querer. Entonces, nosotros muchas veces queremos algo, pero no lo necesitamos. Entonces, muchas veces Dios no nos responde positivamente porque eso no es nuestra necesidad. Hay que hacer esa diferencia porque muchas veces pedimos como los muchachitos malcriados. Queremos tal cosa, dulce esto, en caso de los niños, y entonces los padres dicen, no te conviene eso. Entonces Dios no nos responde de manera positiva porque no lo necesitamos, lo queremos con nuestra naturaleza egoísta. Que Dios se le bendiga. Gracias, excelente aporte, es así. Cuando nos acercamos a Dios confiadamente, podemos discernir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, como bien dice la hermana, y discernir entre lo que necesitamos y lo que queremos como capricho. Así es. Vamos a ver la parte 3. El Padre da el Espíritu Santo. Dice la primera parte: aún los padres terrenales dan buenas dádivas. Vamos a leer Lucas 11. Recuerden que nunca nos vamos a ir de este capítulo. Y vamos a leer el versículo 11 y 12. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Amén. Muy de acuerdo con el comentario que acabamos de hacer. Yo no tengo hijos todavía, pero tengo sobrinos. Y cuando mi sobrinito me pide algo, yo me vuelvo loca y trato de cumplirle. Y si ustedes, los que tienen hijos, me imagino que aman mucho más. Porque yo amo mucho a mi sobrino y siempre me pregunto, Dios, o sea, cuando yo tenga hijos, yo no quiero saber lo que sería amarlo. Porque si yo siento tanto amor por una persona que no estuvo conmigo, formándose dentro de mí, no me imagino cómo será amar a un hijo. Entonces, creo que trato de entender a los padres cuánto nos aman a nosotros. Entonces, si los que tienen hijos conocen plenamente el amor de Dios, porque saben cuánto es amar a un hijo, entonces, si sus hijos le piden cosas y ustedes se la dan, no me quiero imaginar nuestro Padre Celestial. Entonces, siempre procuremos, cuando vayamos a orar, que nuestras emociones no interfieran en nuestra conexión espiritual con Dios. Porque cuando dejamos que nuestras emociones entren en nuestra conversación con Dios, no vamos a conversar bien y vamos a empezar a pedir mal. Y este pasaje también es muy conocido cuando Jesús hace referencia a las peticiones y hace comparación de cómo un hombre que tiene debilidades, que puede ser malo, lo vemos en la noticia, lamentablemente cada día, como mucha gente que son papá o mamá y no son nada bueno con sus niños. Si como esas personas que son malas pueden llegar a darle bondades a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial a nosotros? Y quizás nosotros con debilidades podamos no enseñar tan bien, ¿verdad? Porque somos débiles, ¿verdad? No somos perfectos. Nuestro Dios sí lo es y nos dará cosas hermosas. Entonces, cuando Jesús concluye estas enseñanzas, si ustedes se fijan, Él da un giro importante. O sea, ya no nos está enseñando a acercarnos a Dios confiadamente y reconocer lo que Él es. Ya no nos está enseñando a seguir pidiendo según nuestra necesidad, sino que también nos está enseñando a pedir en el Espíritu, o sea, a clamar por el Espíritu Santo. Vamos a leer, esta fue la que acabamos de leer, Lucas 11, del 11 a 12. O sea, Jesús hace una gran observación ahí.
O sea, ¿qué padre siendo malo puede dar buenas dádivas a los hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial? Y quiero decirles que esto es muy importante a los que están criando hijos o, ¿verdad?, tienen una tutela sobre algún menor, que es muy importante reflejar un buen ejemplo. Porque así como nosotros aprendimos sobre el trato relacional con nuestros papás, asimismo nosotros cuando venimos a Cristo podemos interpretar a primera instancia el trato relacional con Dios. Si por ejemplo tuvimos, ¿verdad?, una mala relación con nuestro papá terrenal, cuando venimos a Cristo muchas veces podemos entender que nuestra relación con Dios es similar. Así que tenemos un gran reto como iglesia, los que están criando, los que tienen cierta tutela, de modelar un buen ejemplo para que las personas cuando se acerquen a Dios puedan entender que si su padre fue bueno, mucho más bueno es Dios. Entonces, la lógica de Jesús que presenta aquí es ineludible. O sea, nuestro Padre Celestial tiene recursos, escuchen bien, ilimitados y ama a sus hijos profundamente. Entonces, Él sí sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Vamos a ver la parte del cierre sobre el Padre Celestial da mayores regalos. Vamos a ver Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Amén. Y esta frase de Jesús, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? No se está hablando simplemente del proceso, ¿verdad?, del cristiano cuando acepta a Cristo, que el Espíritu Santo nos sella y está en nosotros, sino que Jesús hace un enfoque aún mucho mayor y es sobre la importancia de orar por el bautismo del Espíritu Santo. A veces esto no se recalca mucho quizás, y en los últimos días sí lo he notado como que se está volviendo a hablar sobre esto, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y si ustedes notan que Jesús, sin los discípulos conocer al Espíritu Santo como persona, como su amigo, tuvo la dedicación de enseñarle la importancia de pedir por el bautismo del Espíritu Santo. O sea, nueva vez Jesús se adelanta un poquito al entendimiento de sus discípulos y les revela un gran secreto que me imagino en el aposento cuando vieron a todos reunidos y hablando nuevas lenguas, le llegó esto a la mente. ¡Wow! Con razón Él nos dijo que pidamos al Espíritu Santo. Qué bueno es esto. Entonces, iglesia, vamos a pedir constantemente la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda según nuestras debilidades. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a pedir a Dios según su voluntad. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a ser creyentes. Con ninguna fuerza humana pudiésemos permanecer en la fe, sino es con la hermosa ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a pedir constantemente que el Espíritu Santo rebose en nuestros corazones, nos llene, nos apasione de Él, que ese fuego que ardía en los corazones en ese momento, me imagino, cuando estaban reunidos en el aposento el día del Pentecostés, que así mismo arda en nuestros corazones. Y no solamente nosotros, sino que podamos ser como esa zarza ardiente, ¿verdad? Como ese carbón encendido es la palabra, como ese carbón encendido para las nuevas generaciones. Hay una generación que está subiendo. De hecho, me sorprendo cuando veo a los niños que antes de la pandemia yo los dejé chiquitos y hoy yo los veo grandes, son unos adolescentes ya. Quizá ellos se sienten avergonzados porque yo siempre digo, wow, pero ¿cuánto creciste? Obvio, ¿verdad que sí? Tienen que crecer. Pero con esto les digo, iglesia, que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros que tenemos la dicha de haber sido bautizados con el Espíritu Santo y que podemos hablar nuevas lenguas y podemos conectarnos en el Espíritu con nuestro Dios, hay una gran responsabilidad con esos adolescentes, con esos familiares que quizás no han tenido una experiencia tan hermosa con el Espíritu Santo. Y les voy a decir algo muy importante para cerrar. Y es que quizás en algún momento podamos ser perseguidos, no solamente persecución espiritual, sino física. Quizás en algún momento podamos estar atravesando un valle de lágrimas. Quizás en algún momento nuestra fe
esté como que no tan derecha, ¿verdad? Pero hay algo que jamás se le puede quitar a un creyente y es lo que ha pasado conmigo. Son las experiencias con el Espíritu Santo. Cuando tú haces que un adolescente, que un niño, que una persona adulta tenga una experiencia con el Espíritu Santo, mira, hermanos, no hay prueba que los aleje del Señor, porque esas experiencias se quedan grabadas profundamente en nuestros corazones y lo conocemos tal como Él es. Así que pidamos, así como la invitación de esta lección a Dios: Jesús, enséñanos a orar. Pidámosle a Jesús que nos llene con su Espíritu Santo para poder hablar con denuedo, para poder enseñarle a las futuras generaciones a amar a nuestro Dios. Amén. Así que yo quiero que tú inclines tu cabeza y hagamos una oración. Vamos a ponernos en actitud de oración para ya dar cierre a esta clase. El Espíritu Santo ha estado aquí y parece que este culto va a estar muy bueno, porque aquí hay una presencia increíble del Espíritu Santo. Quizás ustedes no la pueden sentir tanto como yo, porque no sé, pero aquí en el altar hay algo muy increíble que no se siente igual cuando uno está ahí abajo. Así que yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo interesante con cada uno de nosotros, y que así como dice su palabra, que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Si yo creo, Señor, que cada corazón que está aquí en esta mañana, de nuestro interior van a seguir corriendo ríos de agua viva, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta clase, Señor. Gracias por enseñarnos la importancia de orar, de estar cerca de ti, amado Espíritu Santo. Así, Dios mío, como ese río de aguas salutíferas que podemos leer en la palabra, Señor, así te pedimos que arda profundamente en nuestros corazones. Señor, enséñanos como iglesia a orar. Espíritu Santo, llena nuestros corazones de ti. Bautiza, Espíritu Santo, rebosa nuestra copa con tu presencia, porque te necesitamos a ti, Dios, para poder seguir. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo, cada día. Rebosa nuestros corazones, rebosa las nuevas generaciones, Señor. Rebosa tu iglesia para poder alcanzar todas las cosas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a persistir en la oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por escucharme y espero que haya sido mucha bendición. Gloria a Jesús, que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor bendiga a nuestra profesora, ¿verdad? Una joven que el Señor la ha usado, ¿verdad? En esta mañana para traernos esa preciosa enseñanza. Como estaba diciendo la superintendente, el día 30 es el día de los maestros seculares, pero en esta mañana vamos a estar orando, haciendo una oración por los maestros espirituales, porque muchas veces somos maestros seculares, pero no tenemos un llamado, y la palabra de Dios hace un llamado. Y vamos a estar leyendo, se me quedaron los lentes, en Efesios 4:11, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la reedificación del cuerpo de Cristo. No es lo mismo un maestro secular que un maestro que es llamado por Dios. Un maestro llamado por Dios tiene que estar revestido del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que le dé la interpretación, ¿verdad? Leal, como dice la palabra, para que ellos nos puedan enseñar a nosotros según la palabra. Porque lo que el maestro nos enseña a nosotros, eso vamos a aprender. Y si el maestro nos enseña mal, vamos a estar mal. Pero si el maestro nos enseña bien, vamos a estar bien. Así que pónganse de pie y vamos a orar por todos los maestros espirituales
de nuestra iglesia Rosa de Sarón y de todas las iglesias, para que el Espíritu Santo los esté llenando de su poder, de su sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Aleluya. Y que cuando ellos vayan a impartir, ¿verdad?, la palabra del Señor, aleluya, que el Señor ilumine su mente y puedan dar una palabra correcta, como dice la palabra del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta mañana te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos toda gloria y toda honra porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. En esta hora te estamos presentando, Señor, todos los maestros, Señor, pero en especial los maestros de la escuela dominical de la Rosa de Sarón, para que tu Espíritu Santo esté dando la capacidad, la sabiduría, Dios mío, que no solamente por conocimiento, Señor, intelectual de ellos, Señor, para aprendizaje, Señor, de toda la humanidad, para el desenvolvimiento, Señor, de nosotros como entes, Señor, de la sociedad, sino, Señor, que tu Espíritu Santo lo esté llenando para que ellos puedan enseñar tu palabra con denuedo, Señor, como es, Dios mío, correcta, Señor, y que nosotros los alumnos podamos aprender tu palabra, Señor, y escudriñarla correctamente como es, porque ellos, Señor, ya están llenos de tu Espíritu Santo y tú le vas a dar la revelación, la interpretación, Señor, correcta de tu palabra. Bendecimos a nuestros maestros, Señor. Quizás en el día del maestro podríamos darle un regalo material, pero qué mayor regalo, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Padre, mira a cada maestro, mira a su familia, mira a sus hijos, mira sus necesidades, mira los maestros que tenemos enfermos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú estés pasando tu mano sanadora por cada maestro de Rosa de Sarón que se encuentra en una situación de salud, Señor, y que necesita tu intervención ahora, Señor. Te suplicamos, Dios mío, que en el nombre poderoso de Jesús tú estés pasando tu mano de salud sobre cada maestro de nuestra congregación que está enfermo. Señor, te presentamos de manera especial los maestros todos en general, pero los maestros de jóvenes, los maestros de niños, Señor, que tienen que tener una paciencia especial que viene de ti, Señor, un amor, un agrado, Señor, para poder lidiar con estos pequeñitos que a veces son inquietos, aleluya, pero ellos con ese amor de llamado, porque cuando hay un llamado hacemos las cosas con amor, aleluya. Y nadie nos tiene que empujar. Y es por eso que debemos ser maestros llamados por ti, aleluya. No maestros porque tenemos capacidad intelectual, sino maestros porque somos seleccionados por ti. Y yo creo que los maestros de Rosa de Sarón han sido llamados, como dice tu palabra, por ti, Espíritu Santo. Gracias por ello, Dios mío. Gracias por el departamento de escuela dominical, Señor. Aleluya. Dirígelos a todos, a los secretarios, Dios mío, también que hacen un trabajo juntamente, Señor, con los maestros de nuestra iglesia y de todas las iglesias, Señor, de nuestra ciudad y del mundo. Muchas gracias por ello, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Eres tú, Señor, el que le va a pagar, Dios mío, aleluya, el esfuerzo, la entrega, Señor, que ellos hacen para difundir tu palabra, para enseñar tu palabra a otros, Señor, aleluya, que no tienen el conocimiento. Bendice de una manera especial, Señor, en esta mañana y todos los días a nuestros maestros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Démelo un fuerte aplauso a todos los maestros de la Rosa de Sarón. Aleluya. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga a todos.